En el tema de dinámica, lo primero que vamos a ver va a ser la segunda ley de Newton y su aplicación en algunos ejemplos. Nosotros podemos tener un objeto como este sobre el cual actúan diferentes fuerzas. F sub A puede ser la normal, F sub B el peso y F sub C una fuerza externa. La segunda ley de Newton nos dice que el sumatorio de estas fuerzas es igual a la masa por la aceleración. El sumatorio de estas fuerzas es la fuerza resultante, y es la suma de las diferentes fuerzas que actúan sobre el objeto. La fuerza resultante es el equivalente a que las otras fuerzas son sustituidas por esta única fuerza resultante, y como consecuencia el movimiento que se induciría por la aplicación de esta única fuerza resultante sería idéntico al conseguido por la combinación de las fuerzas a las que sustituye. Si el sumatorio de las fuerzas aplicadas sobre el objeto es diferente de cero, como la segunda ley de Newton nos dice que es igual a masa por aceleración, quiere decir que la aceleración es diferente de cero. Por lo tanto, al estar el cuerpo acelerado, la velocidad no es constante. Por ello, el movimiento será uniformemente acelerado en el sentido de la fuerza resultante. Otra situación sería la siguiente. Sobre este objeto actúan diferentes fuerzas. En este caso, la fuerza añadida F sub D podría ser la fuerza de fricción entre el objeto y el suelo, y nos encontramos en una situación de equilibrio. Es decir, el sumatorio de las fuerzas resultantes es igual a cero. El sumatorio de fuerzas, la fuerza resultante es igual a cero. Por lo tanto, como la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, si es igual a cero, quiere decir que la aceleración es igual a cero. Y por lo tanto, la velocidad es constante. Un caso particular sería el que esta velocidad constante fuera cero. Este es un caso de velocidad constante, pero cabe remarcar que un caso particular sería el de velocidad igual a cero. Recordad, la segunda ley de Newton lo que nos dice es que el conjunto de fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa de este objeto por la aceleración que producen estas fuerzas. Vamos a realizar un par de ejercicios. En el primero consideramos dos coches que parten del reposo. Uno de los dos coches está helado y el otro no. Realmente lo que quiere decir el enunciado de este problema es que en un caso no actúa la fuerza de fricción o la negligimos, y en el otro sí que lo hemos de tener en cuenta, ¿de acuerdo? Porque está sobre una superficie no helada el vehículo. Los dos vehículos pisan el acelerador en cuanto un semáforo se pone en verde, y nos piden, en ambos casos, calcular la aceleración. Los dos vehículos tienen la misma masa, se les aplica la misma fuerza, pero la diferencia es que en el primer caso el coeficiente de rozamiento es cero, no hay fuerza de fricción, y en el segundo hay un coeficiente de rozamiento de 0,02. Recordar que el valor máximo de un coeficiente de rozamiento es 1. Vamos a resolver el primer apartado. La masa es 700 kilogramos, la fuerza 500 newtons, tenemos el vehículo se empieza a desplazar y miramos de determinar la aceleración de este vehículo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Evidentemente tendremos que aplicar la ley de Newton, la segunda ley de Newton, pero es importante escoger los ejes de coordenadas de tal manera que un eje sea coincidente con la dirección de la aceleración. Podríamos escoger otros ejes coordenados, pero si escogemos que uno de los ejes, en este caso el eje X, coincida con la dirección de la aceleración, las ecuaciones se simplifican. En caso contrario, podría haber dos componentes respecto a los ejes correspondientes. Lo que hemos de realizar al siguiente es dibujar
las fuerzas que actúen sobre el objeto y descomponerlas en los ejes que estamos considerando. En este primer caso, que no hay una fuerza de fricción, las fuerzas que actúan son el peso, la normal y la fuerza que empuja el coche hacia adelante, y que por tanto ayuda a acelerarlo horizontalmente. Si aplicamos la segunda ley de Newton a lo largo del eje X, decimos que el sumatorio de fuerzas es igual a masa por la aceleración. La fuerza que hay a lo largo del eje X sabemos que es de 500 newtons, conocemos la masa del objeto y de esta manera podemos conseguir la aceleración, que es de 0,71 metros por segundo al cuadrado, o dividido por segundo al cuadrado. Hemos de ser conscientes que en el eje vertical, en el módulo, la normal es igual al peso y no hay movimiento vertical, entonces la aceleración vertical es igual a 0 en este objeto. El segundo caso es en el del vehículo, en el que sí tenemos en cuenta un coeficiente de rozamiento. El procedimiento será el mismo. Tenemos el movimiento de este vehículo, hemos de determinar la aceleración de este vehículo y hemos de tener las mismas consideraciones que en el otro apartado. Escoger unos ejes de coordenadas que nos ayuden a expresar de forma sencilla la segunda ley de Newton, por lo tanto volvemos a escoger un eje X que coincide con la dirección de la aceleración del objeto, por lo tanto ya sabemos que la aceleración en la dirección Y será igual a 0, y también indicamos cuáles son las fuerzas que actúan. Este diagrama de fuerzas ya sabéis que se le puede llamar diagrama de fuerzas o diagrama del sólido libre o del cuerpo libre, y en este caso la diferencia respecto al apartado anterior es la existencia de una fuerza de fricción. Escribimos la segunda ley de Newton a lo largo del eje X, pero a diferencia del otro caso tenemos que horizontalmente hay dos fuerzas, F, la de 500 newtons, y la fuerza de fricción, que es de sentido opuesto al del movimiento. Sabemos que la fuerza de fricción la podemos describir como el coeficiente de rozamiento por la normal. Evidentemente podríamos hacer otras aproximaciones, es decir, considerar una fuerza de fricción aerodinámica y en este caso normalmente consideraríamos que la fuerza de fricción sería proporcional a la velocidad. El cálculo sería más complejo, y entonces nos circunscribimos a esta hipótesis, en que tenemos que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. En el eje Y, nosotros lo que sabemos es que la normal menos el peso es igual a 0. Por tanto, en módulo, el valor del peso coincide con el valor de la normal. El peso del vehículo lo podemos calcular porque conocemos su masa, escogemos 9,8 como aceleración de la gravedad. A partir de aquí obtenemos el valor de la normal, que en módulo es el mismo que el del peso, y podemos sustituir en la expresión de la fuerza de fricción. Por lo tanto, podemos calcular esta fuerza de fricción. Una vez la hemos calculado, como también conocemos la fuerza F, nosotros podemos sustituir ambas fuerzas en la segunda ley de Newton y, aislando la aceleración, calcularla. En este caso, la aceleración es de 0,52 metros partido segundo al cuadrado. Vamos a resolver un segundo ejemplo. En este caso, tenemos un niño de 20 kilogramos que va en bicicleta. La bicicleta tiene una masa de 10 kilogramos. Consideramos el caso idealizado a la hora de resolver el problema de que no hay fricción entre el suelo y la bicicleta. Ya sabemos que evidentemente existirá esta fricción, pero como muchas veces acontece en física, trabajamos en casos sencillos o en casos idealizados. Sí que consideramos que hay fricción entre los dos cuerpos, es decir, entre el niño que está sentado en el sillín de la bicicleta
y la bicicleta, con el sillín de la bicicleta. En este caso sí que consideramos fricción entre estos dos cuerpos. ¿Qué nos puede pedir un problema de este tipo? Pues el valor de la fuerza máxima que podemos ejercer sobre el niño para que los dos, el niño y la bicicleta, se muevan con la misma aceleración y el valor de esta aceleración. ¿Por qué el valor de la fuerza máxima? Hemos de pensar que si la fuerza que hacemos sobre el niño es muy importante, lo que podemos conseguir es que el niño se desplace respecto a la bicicleta. Es decir, podemos aplicar una fuerza sobre el niño para que se desplace el conjunto, pero si la hiciéramos muy fuerte, nuestra experiencia cotidiana lo que nos dice es que lo que conseguiríamos sería empujar al niño y que se desplazara de la bicicleta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver este problema. Tenemos el niño sobre la bicicleta y lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza para que haya un movimiento, para conseguir un movimiento del conjunto formado por el niño y la bicicleta, un movimiento solidario. Entonces queremos calcular esta fuerza máxima, evidentemente tendremos una aceleración y vamos a aplicar la segunda ley de Newton, en este caso. Evidentemente, como anteriormente es importante la selección de los ejes de coordenadas, lo hacemos de forma idéntica al caso anterior o al problema anterior, y también dibujamos las fuerzas que actúan, ¿de acuerdo? Sobre el conjunto podemos considerar el peso, este peso sería el peso del niño más el peso de la bicicleta, la normal, sería la normal del suelo, sobre el conjunto niño-bicicleta, y F sería la fuerza externa aplicada. En este caso no hay fuerza de fricción respecto, o no se considera fuerza de fricción respecto del suelo. Entonces, en este caso aplicamos la segunda ley de Newton al eje X. Tenemos que el sumatorio de fuerzas a lo largo del eje X es igual a la masa total por la aceleración en este eje. Solo hay una fuerza, la fuerza externa F, de tal manera que podemos expresar la aceleración en función de esta fuerza. Pero vemos que, utilizando solamente la segunda ley de Newton en el conjunto, no podemos resolver el problema. Estamos obligados a intentar introducir la segunda ley de Newton en otro caso. ¿Cuál es la solución? En este caso, lo que tenemos realmente es un problema de dos cuerpos, porque tenemos un niño y una bicicleta. Lo que podemos hacer es aplicar, dijéramos, los mismos criterios, pero solo sobre el niño. Si trabajamos solo sobre el niño, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El peso, la normal, pero es el peso del niño sobre la bicicleta, y la normal es la normal que actúa sobre el niño, debido a la bicicleta, pues sobre el sillín que está sobre el sillín de la bicicleta. La fuerza externa, F, continúa existiendo porque es la que se aplica sobre el niño. La única diferencia es que ahora hay una fuerza de fricción entre el sillín y el niño. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton en este caso. Lo que acontece es que a lo largo del eje X ya hay dos fuerzas, la fuerza externa F y la fuerza de fricción. Eso sabemos que es igual a la masa, pero en este caso es la masa del niño, porque estamos analizando la segunda ley de Newton y las fuerzas que actúan sobre el niño. La aceleración es la misma, porque sabremos que el movimiento es solidario del conjunto niño-bicicleta y del niño. La aceleración es la misma, pero la masa, pero en este caso es la masa del niño la que nos aparece, porque estamos analizando las fuerzas que actúan sobre este objeto, entre comillas, que es el niño. Entonces, nosotros lo que sabemos que nos puede interesar determinar esta fuerza de fricción como mu por la normal, entre el niño y la bicicleta. Si hacemos fuerzas a lo largo del eje Y, tenemos que la normal menos el peso sería igual a la masa por la aceleración en el eje vertical. Como la aceleración en el eje vertical es 0, tenemos que en módulo la normal entre el niño y la bicicleta es igual
en módulo al peso del niño. De tal manera que nosotros, conociendo el peso de este niño, que es de 196 newtons, podemos calcular el valor de la normal, sustituirlo en la expresión de la fuerza de fricción y, una vez tenemos la fuerza de fricción, también sustituir la aceleración que hemos obtenido en el caso del conjunto. De tal manera que tenemos la fuerza en función de parámetros ya conocidos. Aislamos la fuerza y constatamos de que es de 58,8 newtons. Una vez tenemos esta fuerza, podemos ir a la expresión en la cual hemos aislado la aceleración, en el caso del conjunto niño-bicicleta, y obtener la aceleración. Y vemos que es de 1,96 metros partido segundo al cuadrado. Hemos visto en este caso que para resolver el problema hemos tenido que aplicar la ley de Newton, o la segunda ley de Newton, sobre dos sistemas diferentes. Uno, el conjunto niño-bicicleta, y otro, el sistema formado solo por el niño.